sirviendo a la humanidad, a través de la ciencia de invocación y evocación, con la red de triángulos, la gran invocación y las meditaciones del plenilunio, a través del estudio de los libros azules del maestro tibetano y de otros pensadores espirituales, a través del movimiento de buena voluntad y del nuevo grupo de servidores del mundo, a través del reconocimiento de Shambhala, de la evolución angélica y la magia organizada planetaria, todos juntos, recorriendo los caminos de la evolución y del alma, sirviendo a la humanidad, conducido por la red de distribución de la Gran Invocación y la red Hidji Argentina, en el aire de www.mantrafm.com.ar. La grande invocation. Du point de lumière dans la pensée de Dieu, que la lumière afflue dans la pensée des hommes, que la lumière descende sur la terre. Du point d'amour dans le cœur de Dieu, que l'amour afflue dans le cœur des hommes, puisse le Christ revenir sur terre. Du centre où la volonté de Dieu est connue, que le dessein guide le faible vouloir des hommes, le dessein que les maîtres connaissent et servent. Du centre que nous appelons la race des hommes, que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse, et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. Que lumière, amour et puissance restaurent le plan sur la terre. Buenos días, buenas tardes, queridos oyentes de Radio Mantra FM, ¿cómo están? Esperamos que bien. Está comenzando Sirviendo a la Humanidad, como todos los miércoles, alrededor de las 13 horas de Argentina. Y, y bueno, decir que enorme agradecimiento a Radio Mantra que permite este encuentro de ustedes con nosotros, nosotros con ustedes. Y también agradecer a todos los que ayudan a hacer este programa semanalmente, buscando citas en los autores que tenemos como referente y los que manejan audios, videos, imágenes para después que termina el programa lleguen a ustedes. Y, y bueno, siempre decirle a los oyentes que apreciamos mucho que ahí en las redes sociales o donde ustedes encuentran algo nuestro, nos pongan algún mensajito, además de gracias y todo eso que suelen poner, eh, contar por qué les gustó el programa, no solo que me gustó, sino por qué me gustó, desconocía este tema, me resultó interesante por esto y por esto. Nosotros apreciamos mucho eso, ¿no? Siempre Marcela a veces nos hace un recopilado de los comentarios y estamos muy agradecidos por ese feedback. Así que un abrazo grande para todos los oyentes. Y aquí alrededor mío, en la mesa de Mantra FM, lo tengo a Jesús Arcano desde Barcelona. Hola, buenas tardes, buenos días. Estamos en la edición 698 del programa y además se da la circunstancia que acabamos el mes hoy, mañana entramos en agosto y dentro de 5 meses estaremos preparándonos para la Nochevieja. Dentro de 5 meses. Bueno, al lado está el otro Jesús, el de Sevilla, con mucho calor, igual que todos los que viven en España. ¿Cómo estás? Pues muy bien, me ha hecho gracia estas asociaciones que hace Jesús. Bueno, yo puedo decir que estamos ya muy cerca de la eternidad, o sea que no nos preocupemos. Pues estoy muy bien, muy contento. La verdad que siempre que podemos participar, pues es una invitación, es algo estupendo y lo podemos aprovechar. Entonces esa es la invitación. Con mucha alegría de estar con todos. Gracias, Daniel. Sí, siguiendo la rueda está Rafael. ¿Cómo estás, Rafa? Sí, hola, sí, buenas tardes o buenos días. Muy bien, sí, bien, con calor, pero bueno, nos olvidamos de ello y no pensamos en ello. Y bien, esperando a ver qué podemos aprender. Genial. Sigue Marcela desde Tucumán, Argentina.
Hola Dani, hola queridos amigos, un cariño enorme para los oyentes. Y bueno, aquí muy contenta, con mucha alegría, porque podemos conversar del tema que vamos a presenciar, que vamos a presentar hoy. Así que muy agradecida, Dani, por esta oportunidad y por poder estar hoy aquí con ustedes y con los oyentes. Así que gracias. Gracias a vos, a ti. Y cerrando el círculo mágico del día de hoy está Carmen. ¿Cómo estás, Carmen? Pues muy bien, como los compañeros aquí de España, disfrutando de este verano, todo lo que podemos, aunque haga calor. Y bueno, me parece un tema muy, muy interesante que espero que también pues sea de ayuda para todos nosotros, también para los oyentes. Un abrazo para los oyentes y se me ocurría preguntarte, ¿y tú cómo estás, Daniel? Porque nadie te pregunta. Yo estoy muy bien, muy contento y feliz de estar con todos ustedes. Y hoy que no han dicho que era un tema de mucha injundia y de mucha dificultad, lo digo yo, es decir, no es un tema fácil, pero está mencionado por Vicente Beltrán Anglada y lo tratamos, todo lo que lo entendemos un poco, no alcanzamos a entenderlo completamente, pero como él lo trata, lo investigamos, lo ponemos sobre la mesa y después seguimos investigando. A mí todos los temas me quedan en algún lugar de la memoria, a veces voy leyendo otras cosas y digo, esto nos hubiera servido para tal programa. Y uno sigue leyendo, sigue investigando y esperamos que los oyentes hagan lo mismo, ¿no? Que sigan investigando los temas que tratamos. Gracias, Carmen. Y, y bueno, vamos a comenzar. Este programa tiene por título Soltar el Antacarana. Se dice a veces, aunque se está volviendo frecuente, que somos espíritu, esencia espiritual, presencia o conciencia. Ese ser somos nosotros. Está muy cerca de cada uno de nosotros porque somos helio, no hay que salir a buscarlo. Se dice en terminología esotérica que el espíritu se manifiesta a través de la tríada espiritual constituida por 3 vehículos, Atma, Buddhi y Manas. Atma es voluntad espiritual, la voluntad del propio Dios en nosotros. Eso se ve a veces cuando recitamos el mantra de voluntad de primer rayo, ¿no? Ahí está muy claro explicado. También está Buddhi, que es amor, sabiduría, compasión y otras cualidades. Y en tercer lugar está Manas, que es mente superior o abstracta, la perfecta lucidez mental. Eso somos nosotros cuando hablamos de que somos espíritu. Por otro lado, somos la personalidad o yo inferior, constituido por 3 cuerpos o vehículos para la manifestación del alma. Ellos son los cuerpos físico, emocional y mental. Ese cuerpo mental es la llamada mente inferior o concreta. Estos dos aspectos de nuestra existencia no tienen mayormente contacto entre sí y solemos vivir mayoritariamente en nuestra parte inferior. Sabemos y tenemos experiencias con nuestro cuerpo físico y reconocemos emociones y pensamientos en nuestra mente inferior. De la esfera de nuestro ser, denominada tríada espiritual, a decir verdad, no tenemos muchas experiencias. Para que haya contacto entre las dos partes de nuestro ser, es menester construir un puente de conexión, establecer una línea de comunicación entre ambas, es decir, como se dice en el campo esotérico, construir el antacarana. Esto se realiza cuando el ser humano comienza a meditar con técnicas del Raja Yoga. Va construyendo las 2/3 partes inferiores de este puente, también llamado puente de arcoíris, porque según los clarividentes lo ven con todos los colores, los 7 colores. El último tercio del antacarana, el superior, se construye desde arriba hacia abajo con la práctica del Agni Yoga, a través de la atención y el silencio. Una vez construido el antacarana, se avisoran nuevos horizontes y se tienen experiencias de vacuidad, silencio profundo y no dualidad. Un estado de conciencia donde no existen seguridades,
una expansión sin límites. Se avisoran, pero no son permanentes. Son experiencias del llamado plano o conciencia búdica. Aparece una gran soledad y también el miedo del discípulo ante lo desconocido. Estamos ante una disyuntiva muy importante. El ser humano puede avanzar sin miedo ante la nueva situación o retroceder a zonas de seguridad. Vicente Beltrán Anglada es uno de los pocos que sugiere avanzar decididamente hacia adelante y soltar el antacarana, y luego experimentar la vivencia del nuevo estado de conciencia en plenitud. De esto estaremos hablando e investigando en el programa de hoy, así que pasemos ahora, como hacemos frecuentemente, a leer unos textos y luego conversamos entre todos. El hombre nunca debiera mirar atrás, sino elevar los ojos al plano donde mora su espíritu inmortal. Entonces, mediante la autodisciplina, el control de la mente y de sus cuerpos materiales, el sutil y el físico, se capacitará para llegar a ser el vehículo del divino nacimiento y participar en la primera iniciación. Entonces, el huésped divino podrá controlar conscientemente los cuerpos inferiores materiales mediante la mente consagrada. Solo cuando Buddhi asuma acrecentadamente el control de la personalidad por medio del plano mental, de allí la necesidad de construir el antakarana, la personalidad responderá a lo que está arriba. Únicamente cuando el espíritu, por el poder del pensamiento, controla los vehículos materiales, la vida subjetiva asume el lugar que le corresponde. El Dios interno brilla y resplandece hasta que la forma se pierde de vista y el sendero del justo brille cada vez más hasta que el día sea con nosotros. La curación esotérica, maestro tibetano Hwal-Hul. La creación del antakarana, una actividad desarrollada en el proceso íntimo del Raja Yoga, tiene como misión fundamental vincular entre sí las dos orillas de la separatividad humana. Tender un puente entre la personalidad inferior del aspirante espiritual y su yo trascendente, llamado esotéricamente ángel solar. Este puente de arco iris o antakarana está construido con la energía de luz del propósito espiritual y, tal como se dice en términos arrámicos, esta energía de construcción es segregada por el alma del discípulo, de manera muy similar a como la araña teje su tela y utiliza sus delicados filamentos para desplazarse entre las ramas de los árboles. Así debe ser, ya que el antakarana presupone un propósito de base, como un punto de partida, y un objetivo concreto y definido como punto de llegada. Pero durante la construcción del puente pueden ocurrir muchos y muy diversos acontecimientos y pasar considerables cantidades de tiempo conocido. Tal es, evidentemente, la regla de la evolución. Es un párrafo perteneciente al libro Introducción al Agni Yoga de Vicente Beltrán Anglada. Es decir, que estamos creando todos unas líneas de aproximación a la vida espiritual a través del hilo de luz del antakarana. Lo que sucede después del antakarana, cuando el antakarana se ha creado, cuando surgiendo del yo inferior llegamos al yo superior, ¿qué sucede? Esto tenemos que preguntarlo constantemente. Yo lo pongo en interrogante aquí. Cuando desaparece el antakarana, cuando te encuentras como en un mar sin orillas, no sabes a dónde dirigirte. Entonces viene la luz o retrocedes, vuelves a ampararte en el antakarana que has construido o prosigues adelante sin antakarana, venciendo la inercia de todo aquello que tú consideras como la plenitud de su vida
o la seguridad, porque en tanto estabas cogido a la antacarana, te creías seguro. Pero cuando no existe el antacarana, viene aquella cosa tan difícil de soportar que es la soledad infinita. Y si afrontamos esa soledad, nos convertimos en maestros. En cada iniciación hay una cierta soledad que hay que afrontar. Esto siempre, desde el principio hasta el fin de las pesquisas, tendremos que luchar con estados de inseguridad total y afrontarlos. No crear seguridades, porque la seguridad no existe. El que se aferra a una seguridad se hundirá por el peso de la propia seguridad. En cambio, el que afronte la inseguridad se encontrará seguro. Hay que meditarlo mucho esto. Son párrafos que pertenecen a la conferencia de Vicente Beltrán Anglada, Conceptos esotéricos para el hombre de hoy. Bueno, con esto, con la introducción y los 3 textos está planteado el asunto, ¿no? Siendo humildes, nosotros tenemos, cuando meditamos, determinadas experiencias y ver el antacarana que esté construido no lo vemos, pero podemos tener algunas experiencias no de mente concreta, sino de mente abstracta, más filosóficas, y podemos inferir que el antacarana se está construyendo. Pero el tema de hoy, tal como lo plantea Vicente Beltrán Anglada, fundamentalmente, es después de que ha sido construido el antacarana. Voy a redecir y reafirmar que el antacarana une la mente concreta con la mente abstracta, ¿no? Entonces, lo que antes no tenía comunicación, hay comunicación entre la mente superior y la inferior. Y el átomo manásico permanente, así se llama, está en el subplano superior del plano mental. Y ahí nomás, con una elevación vibracional, tenemos el primer subplano del plano búdico, es decir, el subplano más inferior que está casi en contacto. Esto cuando hablamos del cuadro, ¿no?, que presenta todos los planos y dónde está el ser humano, pero internamente ocurre un poco lo que se dice en los textos, que aparece la inseguridad, aparece la soledad, aparece un mar sin orillas, algo que yo por lo menos no estoy acostumbrado a vivenciarlo. A veces sí, en la meditación de silencio se percibe algo parecido. Pero bueno, el hecho de que estamos tratando un tema de ese nivel nos resulta difícil, pero investiguemos a ver qué surge, ¿no? Qué surge desde el corazón. ¿Cómo lo ven, queridos compañeros? Pues para este estudiante es un tema muy complejo porque la idea de la mente abstracta todavía es una idea peregrina y a veces se asocia de manera errónea con lo que sería el plano búdico. La diferencia estaría en la idea que tenemos de las ideas, valga la redundancia, y de los arquetipos. Los arquetipos, como tal, no tenemos una capacidad de interpretarlos porque no hay lenguaje y capacidad en nuestra mente concreta para poderlos interpretar. Con las ideas pasa algo similar. No obstante, han habido muchos a lo largo de la historia que han trabajado la mente abstracta y de un símbolo han sacado una filosofía muy interesante, una línea de pensamiento. Se trata de que entendamos que la realidad, como lo veo, aprecio personalmente, la realidad del día a día tiene que ver con nuestro grado de evolución, pero hay una realidad superior que se puede interactuar con ella, que no depende del punto de vista personal del plano físico, de la conciencia arraigada en lo concreto. El problema es, como lo veo, que cada vez que percibimos ese grado de conciencia superior, donde vemos esa inmensa plenitud, esa tierra sin fronteras o ese mar sin orillas, cuesta un poco volver a la realidad del día a día, a la realidad de la personalidad y la relación con el alma. No sé si esta experiencia los demás compañeros lo han experimentado, pero a veces es un poco angustiosa.
Esto es lo que quería decir. Gracias, Jesús. Bueno, pues realmente esto que hemos leído y que dice Vicente Anclada, y muy concretamente en Introducción al Agni Yoga, en el capítulo 30, y todo esto pues es una experiencia que él pues lógicamente vivió y otros, yo no la conozco, no, esta experiencia, por lo tanto, solo me tengo que basar en lo que intuyo de lo que he ido leyendo y recibiendo en este sentido. Entonces parece ser, bueno, el Antakarana pues todo lo entendemos como una conexión de la conciencia superior con la conciencia inferior, la conciencia que está identificada con la personalidad, un puente, una conexión, con lo cual las cualidades del yo superior, que también han aparecido, la mente abstracta, nos permite intuir el amor, el plano búdico, la voluntad superior, fluyen y descienden. Entonces, esto es una cosa que tengo entendido que hay gente que en algún grado lo vive, aunque no haya oído hablar de estas cosas, que estamos ni de estos autores. Hay gente que intuye, que comprende, gente que no hace meditaciones de tipo clásico, de lo que se llama Raja Yoga, pero que está concentrada en algo y entonces ahonda y penetra, o que siente pues amor y siente pues y lo expresa no de un modo forzado, pues sirviendo a la humanidad, sirviendo allí donde puede realizarlo. De tal manera que de alguna forma interpreto que el Antakarana, aunque nunca se haya oído hablar, está en X número de seres humanos. Pero la mayoría de la humanidad pues está lógicamente pues en estos momentos fuera de estas cosas. No sabemos estadísticamente cuántos seres humanos pueden estar. El caso es que lo que decimos habitualmente de vivir atentos es lo que nos va a ir facilitando esa conexión con lo superior. Y cuando llegue el momento, pues aún nos lo habrán vivido ya, esta soledad y esta inseguridad que se hace alusión, y por lo tanto, pues una entrada en un dejarse llevar. Como dice el taoísmo, el Wu Wei, permitir que lo superior se exprese aquí en la personalidad, en lo inferior, pero no de un modo, digamos, inconsciente, sino muy conscientemente. Entonces eso pues irá llegando poco a poco, progresivamente. Pues yo creo que en tus palabras finales, Rafa, está el quid de la cuestión, está una clave para entender qué pueda quizás ser eso de soltar el antacarán. Yo creo que la conexión existe siempre entre lo superior y lo inferior, siempre existe. Cuestión distinta es que no seamos conscientes de ello. De hecho, lo superior está presente en nosotros de manera inconsciente en múltiples estadios. Y la cuestión es que nosotros estamos en un punto en el que los opuestos nos atraen. Nos atrae el placer, nos atrae lo contrario, nos atrae el miedo, nos atrae. Cada situación exige de nosotros que nos posicionemos de una manera. Parece que tenemos tendencia a lo inferior o eventualmente a lo superior. La cuestión es, ¿podemos encontrar un punto neutro allá, una especie de... Antonio Blay nos hablaba de que en el centro de la mente tenemos como una especie de linterna que la podemos enfocar hacia lo inferior o hacia lo superior, pero a voluntad. La cuestión es, ¿manejamos esa conciencia, esa capacidad de iluminar aquello que hacemos? Estaría en este caso Budi estando presente, porque es la capacidad de iluminación, iluminaría esa mente concreta, la haría puro amor, la haría unidad, la haría conciencia de lo que existe, de todo lo que es. Entonces, la cuestión es, Rafa decía antes, mucha gente a través del servicio puede estar en planos de unidad en los que uno mismo no tiene
la necesidad de establecer un propósito, ese punto de llegada, de salida del que nos hablaba el texto de Vicente, sino que ya a través de su ritmo y del equilibrio que ha alcanzado, está siempre en el punto de llegada. Y desde ese punto de llegada, que es un punto neutro, ya no necesita estar diciendo tengo que hacer esto o voy a hacer lo otro. Simplemente él es el instrumento de la realización. Por eso tus palabras, Rafa, me parece que tienen todo el sentido, porque la idea del Bubei no es otra que la del Agni Yoga, que es el vivir en la plena voluntad de Dios. En lo superior se está haciendo en nosotros. Entonces, ya no existe ningún sentido protagónico en la acción, ni se pretende un resultado. Estamos tan engarzados con ese mar que como gota nos hemos perdido en el mar. La cuestión es si necesitamos seguir pretendiendo buscar más cosas, nuevas herramientas, nuevos sistemas, nuevos libros, nuevas técnicas. ¿Para qué? ¿Para ser lo que ya somos? ¿Y si silenciamos todos esos modos de ser? A lo mejor ese es el empezar a soltar el antacarana. Sí, qué interesante. Según lo veo, las personas cuando se despierta esa aspiración hacia lo superior o hacia lo espiritual, pues empezamos como la búsqueda mediante conferencias, mediante libros, mediante meditaciones, y se busca también crecer en unos valores, en la compasión, en la bondad, en la lucidez. Todo esto entiendo que es la creación del Antakarana. Y ha surgido esa motivación que yo creo que, como habéis dicho, viene del alma, que estamos unidos y realizamos ciertas acciones porque pensamos que así nos vamos a acercar a lo superior. Entonces, de alguna manera, bueno, esto es necesario encararnos hacia la luz, pero nos encaramos todavía desde la personalidad, desde todos nuestros patrones sobre qué es lo espiritual, qué no es lo espiritual, y en ese momento pues vamos a veces oscilando entre los polos y descubriendo, un camino de descubrimiento. Entiendo que es lo que dice Vicente Beltrán Anglada cuando se crea la línea, cuando dice del entrecejo hasta el centro coronario, se va creando a través de todas esas acciones, prácticas, disciplinas, todo esto que ponemos en marcha los seres humanos. Pero llega un punto cuando esa línea ya ha llegado al centro coronario, en la cual de ahí ya no puede pasar. Entonces se dice que en ese momento lo que se necesita es de la energía del corazón, no una energía mental, sino una energía de amor iluminado, esa energía del corazón que llega y es lo que hace que desde el centro coronario podamos acceder a ese plano búdico o algún subplano del plano búdico donde se da esa expansión de conciencia y donde ya no somos nosotros quienes hacemos, decimos, construimos, queremos, sino simplemente soltamos. Soltamos todo, todo deseo, toda meta. Esto es muy difícil porque toda la vida, todas las vidas seguramente, estamos caminando hacia una meta, hacia ser más espiritual, hacia ser mejor, hacia cambiar el mundo, hacia mejorar. Y es lícito, nos parece lícito durante muchísimo tiempo, pero hay que entender eso, que es lícito y está bien, tiene una limitación. Tiene una limitación porque surge de unos planos todavía que están limitados, de unos planos mentales limitados, de nuestro amor o de nuestra aspiración, pero también limitada. ¿Qué hay que hacer para romper esas limitaciones? Pues soltar todo aquello a lo que estábamos aferrados. Y ahí es donde viene pues este periodo de soledad, de incertidumbre, de no saber, de ese mar sin límites. La mente en realidad no tiene, esa mente abstracta no tiene límites. Cuando estamos en meditación se puede ver que esa mente es ilimitada. Y dice a Vicente Beltrán de Anglada la importancia de la comunicación de la mente y del corazón, esta integración. Y
es algo a lo que todos estamos llamados, pero que ni se puede decir el camino, ni se puede pensar también ni dónde estamos ni dónde está el otro, sino cada uno tendremos que mirar hacia nuestro interior e ir contactando con esa guía interna y ver qué nos hace falta, si todavía qué tipo de meditaciones nos hacen falta, qué tipo de silencio, qué tipo de lectura, qué tipo para el momento en el cual estamos. Eso es muy importante. Em, y bueno, y estar abiertos a ver qué surge y qué nos lleva la vida cuando nos trae estas enseñanzas de soltar el antacarana e investigar. ¿Y qué será vivir en la seguridad? Pues ponernos en marcha y ver qué ocurre y ver qué pasa y ver las resistencias de la personalidad. Y bueno, pues entregarnos a la vida, que en este programa hablamos muchas veces de eso, de entregarnos a la vida. Y una de las cosas que me ha sorprendido en esta investigación, en el libro Introducción al Agni Yoga, es que don Vicente Beltrán Anglada eh, dice con respecto al tema que a veces se suelta la antacarana, otras veces se vuelve a agarrar y pueden pasar muchas vidas para que realmente se complete quizás este proceso de soltar el antacarana. Bueno, y cuando investigaba este tema, si bien ustedes van comentando muchas de las cosas que van surgiendo, eh, me llamó la atención como para comentar, es que el ser humano va adquiriendo autoconciencia en los distintos planos. Y llega un momento cuando está dentro de esa comprensión de lo que es el plano mental, eh, y va comprendiendo el funcionamiento del contenido, ya se supone que ha comprendido ese conócete a ti mismo en una gran parte y se ha ido construyendo ese antacarana. Y cuando comienza el aprendizaje en lo que sucede entre dos pensamientos, que son todos temas que ya hemos ido tratando aquí en estos programas, y comienza esa experiencia del vacío, ¿no? De ese vacío creo que es lo más cercano que podemos experimentar en cuanto a la vivencia de la inseguridad, la soledad, y esto estará relacionado con los grados de silencio que podamos experimentar. Pero al ir penetrando en distintas zonas y distintas experiencias espirituales, en estos distintos grados de silencio, todo lo que se ha aprendido, todas aquellas estructuras que la mente le ha proporcionado al discípulo, o aquella persona que está dentro de este aprendizaje, es como que se va desguarneciendo. Entonces ahí es como que penetra en una zona de silencio más profundo y surge algo interesante, según comprendo, que es la silenciosa espera. Eso va sumado a otra palabra importante en este momento, que es permanecer. Entre esa silenciosa espera y ese permanecer, es como que esta energía de la voluntad, se ancla en el corazón, la luz es mayor, y entonces queda ahí ese discípulo en esa espera, en esa experiencia espiritual de infinita soledad, como lo describe Vicente, y de inseguridad, pero ya también ha ido trabajando, ¿no?, para todo ello, hasta que en algún momento esto va sucediendo, va soltando, como él va explicando, don Vicente, la antacarana, después quizás vuelve a asirse, pero llegará el momento en que ese desprendimiento será un desprendimiento natural, tanto como ha ido experimentando quizás en fases anteriores. Bueno, es una vida completamente nueva y diferente, según cuenta él.
una vida a través de un descubrimiento constante de los misterios de la vida. Bueno, poco puedo agregar. eh, si nosotros miramos este tema de soltar el antakarana, ¿no? Que está en la zona entre el mental superior y el búdico, eh, todo lo que está más allá de la mente concreta no lo puede comprender. Es incapaz de comprender lo que está por encima de sí misma. Se puede comprender con la mente abstracta, tener vislumbre de qué puede ser, de acuerdo a lo que nos han planteado aquellos que han vivido esos momentos. Evidentemente Vicente los vivió, y eh, se puede comprender todo lo que viene del plano búdico con el corazón no como centro de emociones y de sentimientos, como suele a veces relacionarse al corazón, sino como ese corazón que permite incursionar en todo lo que hay en el plano búdico. Y a través de la unión de la mente y el corazón, como bien nos trajo a colación Carmen, la mente superior y el corazón, que es el búdico, ahí cuando entran a interactuar es cuando nosotros podemos comprender este proceso de soltar el antakarana. Y es decir, soltar el antakarana está construido, ¿no? Entonces, ese abismo que había entre la mente inferior y superior, entre el ser superior y el ser inferior, al construirse la línea de comunicación o el puente entre uno y el otro, podemos subir y descender por ese puente, ¿no? Pero pareciera que uno le queda esa rémora de la mente concreta que todo lo quiere controlar, que quiere tener seguridades y demás. Y entonces el antakarana pareciera que es una construcción que nos brinda seguridad, porque soltar el antakarana que está en el plano mental y entrar decididamente en el búdico es entrar en eso que estamos repitiendo, el mar sin límites, el mar sin orilla, una espaciosidad tan grande que nosotros que estamos acostumbrados a tratar de comprender las cosas con la mente intelectual nos sobrepasa, ¿no? Tener la experiencia en el silencio de esa expansión. Había una instructora de Barcelona que estaba en relación con el arte, pero que sabía mucho de San Juan de la Cruz, que ella decía, cuando estén ahí en ese silencio y viene esa expansión, sigan expandiendo sin miedo. Me impresionó mucho cuando la escuché, eh, hasta donde sea, sin poner un límite, decía. Y es más o menos esto, ¿no? Es decir, animarse a soltar el antakarana y a penetrar en el plano búdico sin miedo. Y recuerdo también que Vicente Beltrán Anglada, tanto cuando estuvo en Argentina como leyendo algunas conferencias, dice que cuando se llega ahí, como no hay seguridad, como hay soledad, que la soledad es buena, ¿no? La soledad del plano búdico es buenísima porque indica que estamos en experiencias superiores y no es la soledad de la mente inferior que siente que no tiene apoyos, que nadie que le habla, no. Entonces ahí viene una nueva vida, como han dicho ustedes, un actuar sin elección, como dice Krishnamurti. Desde ahí la vida nos empieza, que la vida que somos nosotros, ¿no? El espíritu que somos nosotros. No es el espíritu que está fuera de nosotros somos espíritu. Entonces entramos a actuar con esa parte superior de nosotros mismos, que la mente inferior, si la trata de comprender, la desconoce y no sabe qué pasa, pero somos nosotros mismos cuando funcionamos con la personalidad y somos nosotros mismos cuando funcionamos como espíritu. Entonces, cuando funcionamos como espíritu es otra vida, hay que tener confianza y hay que seguir adelante sin miedo. Vicente recalcaba, no retrocedan, no tengan miedo, avancen hacia adelante con decisión. Y bueno, veremos qué pasa. Bueno, ¿qué les parece si vamos a las noticias? Pues muy bien, la primera de todas ellas es el novilunio de Leo del 2024, de este año. Durante durante el periodo de luna nueva, nos concentramos en cómo puede manifestarse el plan, considerando los diferentes medios a través de los cuales el poder de la vida una y el amor del alma una
se pueden expresar a través de los servidores del mundo. Os invitamos a participar de la meditación mundial de novilunio de Leo, que se realizará el próximo lunes 5 de agosto a las 13:30 de Argentina, 18:30 horas de España, por Radio Mantra. En esta oportunidad vamos a conversar sobre Helen Keller, quien fue una escritora, oradora y activista política sordociega de nacionalidad estadounidense, y vamos a ver un poco algo de su vida, su peregrinaje, que fue realmente un viaje de descubrimiento de lo que es la potencialidad del ser humano, transitando, fijaros, desde la ceguera y la sordera hasta la más espléndida forma de comunicación, el servicio a los demás. En fin, fue un verdadero ejemplo de resiliencia suprema, que será fuente de inspiración para todos nosotros ante cualquier dificultad que tengamos en la vida. Es una vida interesantísima y os invitamos a conocerla a través del programa. Os esperamos. El video Los astros se inclinan, pero no obligan. Os invitamos a ver un video con este título que se encuentra en YouTube, en el canal Sirviendo a la Humanidad. Lo podéis buscar en cualquier buscador de Internet. ¿Y qué podemos encontrar en este video? Pues, por ejemplo, sobre las energías del zodiaco, de los planetas y del sistema solar, que pueden actuar como fuerzas obstaculizadoras o estimulantes según el tipo de vehículo o cuerpo sobre el cual actúan. Toda persona encarnada en la Tierra puede reorientar objetivamente su destino, porque cuando se dice los astros se inclinan, pero no obligan, solamente los astros obligan a las personas del común de la humanidad, pero las personas avanzadas, con criterios válidos, con voluntad propia y seguramente en contacto con la gran fraternidad blanca, estos pueden modificar su código astrológico o su carta natal. Actualmente los astros se inclinan y los astros obligan, porque la ley de la forma impera sobre la ley del espíritu, y cuando el espíritu impera sobre la ley de la forma, entonces los astros se inclinan, pero no obligan. Esta frase, los astros se inclinan pero no obligan, fue dicha también por Madame Blavatsky, antes que ella por otros pensadores. Se utiliza para que las personas no eludan la responsabilidad sobre sus propias vidas y, por tanto, dejen de echar la culpa a los astros de lo que acontece en sus vidas. Así que si os interesa el tema, lo podéis buscar y está fácilmente accesible. También podéis suscribiros al canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad para recibir todas las noticias de los nuevos programas. Bueno, vamos a una pausa y luego continuamos con este tema. Estás escuchando Mantra FM, sonidos trascendentes.
Pues muy bien, queridos amigos de Radio Mantra y del programa Sirviendo a la Humanidad. Vamos a empezar el segundo bloque de este programa del día 31 de julio del 2024 en el que estamos abordando el tema tan aparentemente difícil de soltar el antakarana. Y fijaros que he dicho aparentemente difícil. Bueno, podemos hacerlo muy difícil si nuestra mente nos invita a que así sea, pero yo sugeriría que cuando estamos ante temas de esta naturaleza, que parezca que se nos quedan muy lejos, bueno, se nos ha explicado que utilicemos la analogía. A través del principio, como es arriba es abajo y como es abajo es arriba, pues vamos a poder ir entendiendo cositas. Y yo voy a dejar una pregunta. Quizá no tenga mucho que ver con esto el desapego, eso que tantas veces de lo que tantas veces hablamos. ¿Y el antacarana se suelta de golpe o se va soltando un poquito a cada vez que soltamos? Bueno, ahí lo dejo. Vamos a leer unos textos y bueno, pues luego charlamos sobre ellos. Adelante. El antakarana que vinculaba al alma humana con el ser superior o ángel solar fue creado en etapas anteriores mediante las técnicas del Raja Yoga. Ahora hay que pasar de la etapa del discípulo aceptado a la del discípulo en el corazón del maestro. El Raja Yoga nos ayudó a crear el puente de luz del antakarana. El siguiente paso a dar, y me doy cuenta de las enormes dificultades que va a entrañar para los aspirantes espirituales del mundo, es aprender a vivir sin antakarana, pues este puente de conexión constituye todavía un anclaje de seguridad de la conciencia. Y tal como esotéricamente se dice al mencionar esta difícil etapa, hay que prescindir de las fuerzas impulsivas de la mente que crearon los tramos sucesivos del antakarana y empezar a actuar de acuerdo con aquella voluntad espiritual que está libre por completo de todos los efectos naturales del tiempo. Es un texto extraído del libro Introducción al Agni Yoga de Vicente Beltrán Anglada. Pero cuando el yo se da cuenta de que está en silencio, vuelve enseguida a cogerse a su vehículo. Teme la inseguridad. Pero en el discípulo cada vez son más frecuentes esos estados, digamos, de aislamiento total del medio ambiente, en el cual existe el perfecto desapego, porque ni el cuerpo físico, ni el cuerpo emocional, ni el vehículo mental le sirven, en este caso, para nada. Han quedado tan integrados que al no haber resistencia, no hay reacción, no hay pensamiento, no hay deseo, y el cuerpo está solamente integrado en sus funciones naturales. El hombre está contemplando el proceso desde arriba en un plano superior, y como nada le molesta de abajo, pues va siguiendo el proceso, y en la cúspide del antakarana es cuando empieza realmente el Agni Yoga. Raja Yoga crea el antakarana. Entonces, la función del Agni Yoga o del yoga superior que corresponde a la nueva era es soltarse del antakarana e ir libremente sin antakarana. Que sea Dios quien mueva tus manos y tu entendimiento y tu voluntad, y entonces el hombre piensa con la mente divina, empieza a pensar con la mente de Dios, porque pasarán muchas épocas, quizás muchas vidas, que aún tenga que aferrarse de vez en cuando al antakarana. Bueno, son párrafos de la conferencia de Vicente Beltrán Anglada, el Agni Yoga y la precipitación kármica. A medida que la persona evoluciona y va ascendiendo por los subplanos de aquel plano respectivo,
el plano mental me refiero, va siendo consciente de áreas más profundas en esta esencia mental que llamamos éter mental y se convierte en un conocedor y llega a establecer contacto con el plano causal, que también es éter causal, y va ascendiendo y tiene contacto con el plano búdico, más allá de la antakarana, y más adelante, a través de las iniciaciones, se apropia del conocimiento específico de cada uno de los subplanos del plano búdico y penetra en el plano átmico y va ascendiendo por la ruta de los dioses hasta que se convierte en un dios, en un señor del éter que utiliza el éter, lo manipula conscientemente de acuerdo con el contacto establecido con el Señor del universo. Esto está extractado de la conferencia de Don Vicente, La relación espacio-éter. Pues muchas gracias por las lecturas de estos textos y también a quienes nos los han preparado con tanto cariño. Y bueno, ¿hay alguna cuestión particular que nos haya llamado más la atención de estos textos o queréis aportar algo diferente? Adelante. Diferente exactamente no, pero tengamos en cuenta que la palabra antakarana seguramente para unos estudiantes significará algo muy específico y para otros absolutamente nada. Es como la diferencia entre el Raja Yoga y el Agni Yoga. Lo importante cuando se empieza a meditar es conocer las técnicas y las consecuencias filosóficas que se derivan de las diferentes técnicas. Cuando uno ha alcanzado cierto equilibrio y empieza a percibir más allá de la simple apariencia, quiere decir que hay una parte de él que le está influenciando de una manera diferente, hasta que llega un momento que se percibe un vacío y una ausencia casi total del uso de la palabra y del pensamiento. A partir de ahí se puede abrir un camino maravilloso. Nos podemos quedar establecidos, anclados en ese punto, es decir, tener una facilidad natural para aposentarnos en esa atalaya, o por el contrario, puede resultar la excursión de un día maravilloso que subimos a un pico de los Pirineos y nos quedamos ahí y no hemos vuelto más. Lo importante no es subir un día, lo importante es que en el día a día demostremos que podemos permanecer a voluntad en esa atalaya. Y en esa atalaya, evidentemente, la energía búdica vendrá hacia nosotros. Es una percepción que no tiene nada que ver con lo que conocemos habitualmente. De ahí lo que dije antes, los vacíos grandes que a veces pueden inquietar a la personalidad, sobre todo a la mente concreta. Y con el tiempo Vicente avisa de lo que puede pasar. Si aspiramos a ser hijos de Dios con mayúsculas, que sepamos que hemos de salir de forma consciente del cuarto reino de la naturaleza. Nos tendremos que enfrentar a la famosa prueba del aratado. ¿Cuándo llegará eso? Pues igual dentro de varias encarnaciones, si es el caso, si estamos en la lista. Y si no, intentar vivenciar en el día a día esa experiencia de renuncia. Tú antes hablabas de desapego. Evidentemente, si uno se desapega de la idea mental, filosófica, anímica, emocional del género del ser humano, evidentemente está en una esencia superior. No hay antakarana posible, se ha salido de ese marco de influencia. Ahora bien, no se trata de ir un día, se trata de mantenernos cada vez más firmes allá arriba. Esto es lo que quería puntualizar. O sea que Sí, habéis hablado, perdón un segundo, Daniel. sí. Marcela ya mencionó la palabra permanecer, ahora la ha vuelto a mencionar Jesús. Creo que es fundamental esa palabra, permanecer, mantenernos en esa conciencia. Adelante, Daniel, perdón. Sí, permanecer en el ser superior, ¿no? Que sería la tríada espiritual, permanecer en la vida del espíritu, pero no se nos da todavía. Y a la pregunta que tú hacías, si tiene algo que ver con el desapego, sí, es el desapego total, es el soltar la identificación con la personalidad, con el físico, emocional, el mental, y ascender, incluso soltando la antakarana, ascender a nuestra zona de vida superior. Que hay una frase que solemos usar al hilo de lo que venía hablando Arcano, que es vivir en el mundo sin ser del mundo. Es decir, eh,
que no somos del mundo. ¿Por qué no somos del mundo si estamos viviendo aquí en la Tierra? Porque, digamos, todo lo que estamos apegados a través de la personalidad desaparece. Todo el mundo está viviendo de esa manera y nosotros no. Si hemos logrado desapegarnos y soltar incluso hasta la antacarana. Entonces, pero el discípulo está en el mundo, está en la tierra, su vida ya no es de deseos ni de pensamientos, sino es de servicio a la humanidad, está en el mundo sin identificarse con aquello por lo que el mundo se mueve, ¿no? Y esta es la cuestión. Y respecto a, a, a lo que decías tú, Jesús, si a veces estamos abajo, a veces estamos arriba, pasamos por la antacarana para arriba, para abajo, yo creo que es así. Es decir, hay muy pocos casos de la gente que despierta y se queda en la cúspide, se queda en los planos superiores. Yo creo que hay un aprendizaje, hay que vencer el miedo a vivir sin ningún tipo de aferramiento en el plano búdico y en esa zona. Y poco a poco, digamos, se va pasando las iniciaciones, poco a poco se va viviendo con normalidad en el mundo superior, ¿no? Y la vida de servicio a los hermanos nuestros es permanente, ya sea que estemos aprendiendo a vivir en el plano búdico, en los planos de la tríada, sin antacarana, o que nos hayamos convertido en maestro. El maestro tiene otra vida superior a este estado que estamos hablando, y sin embargo siguen sirviendo a la humanidad si es que se han quedado aquí en la tierra, ¿no? Yo diría que no nos preocupemos de esto, porque haciendo la analogía, el Agni Yoga aparece en la vida de un ser humano que va llegando a ese nivel donde puede vivir en silencio y con atención. Aparece solo, aunque no haya leído de Agni Yoga. Y todo esto de cómo es vivir sin antacarana, se lo pregunta a la mente concreta e intelectual, ¿no? ¿Cómo será? ¿Será muy difícil? ¿Será esto? ¿Será lo otro? Son especulaciones de la mente intelectual. Cuando nos toque vivir eso, y bueno, iremos aprendiendo, iremos vivenciando y de a poco nos iremos estabilizando, eh, llegando a la cúspide, bajando, llegando, bajando, y bueno, y así es la vida práctica. Porque una cosa es lo que dicen los libros, que están muy inspirados y todo lo demás, y otra cosa es lo que uno va vivenciando. Así que tengamos paciencia y adelante. ¿Quién más quiere comentar algo? Rafa. Sí, pues sí, creo que el proceso no es instantáneo, sino es poco a poco, y que hay avances, retrocesos breves o retrocesos más destacados, pero la cuestión, como siempre, es la perseverancia y ese hilo de luz que nos puede guiar a que, a pesar del desencanto, del desánimo, etcétera, seguir adelante. Durante la conversación que hemos tenido, me viene como algo casi impuesto el ejemplo de dos grandes obras de arte de la humanidad que nos están hablando, a mi entender, a mi pequeño entender, de la Antacarana. Una es, pues, la Odisea de Homero, creo que era un iniciado Homero, no lo sé, pero escribió una obra simbólica donde el protagonista Ulises es el ser humano en el sendero espiritual que tiene que vencer lo instintivo, lo emocional y lo mental, hasta encontrarse con su alma, con su, digamos, con Penélope, y por lo tanto establecerse en ese espacio superior Ítaca. Y a pesar de los desánimos, sigue adelante. Todo ese proceso lo relaciono intuitivamente con el Antacarana. Y la otra gran obra de arte es la ópera de Wagner, de Richard Wagner, El Anillo del Nibelungo, una ópera de 15 horas, dividida en 4 óperas, donde se trata en un momento determinado, es la historia de millones de años de la conciencia de la humanidad hasta un futuro inmediato. ¿Y qué ocurre? Que el protagonista, aunque fracasa en ese contacto con su alma, pero al final se produce un fenómeno muy curioso, y es que acaba esa larga ópera con una imagen del arco iris, y el Antacarana se le ha llamado el puente del arco iris, pero ahí el arco iris es colectivo, como diciéndonos, ese arco iris
es la esperanza futura de que la humanidad en conjunto conectemos con lo superior. Lo que ocurre es que según versión de cada de esta ópera, según como no entienden de qué va ese símbolo, pues lo ponen o no lo ponen, pero termina con un arco iris como indicando el futuro de la humanidad está en que conectemos con lo superior y mantengamos esa conexión. De tal manera que hay muchas formas, el arte está entre ellos, que a lo largo de la historia de la humanidad nos van dejando, aunque no lo intentamos, una huella en el inconsciente colectivo y que también nos están indicando unos de una manera, otros de otra. Hemos leído lo de Vicente Anglada, que existe ese Antacarana y que al final tiene un final. Y ese final el que estamos comentando. Es que qué bonito, ¿no? La imagen del arco iris que hemos puesto en nuestra mente y que sea a nivel mundial. Eh, bueno, para eso cada uno tenemos nuestra responsabilidad, nuestra parte en ver qué se nos ha dicho, no solo desde la tradición esotérica que mencionamos, puede ser de la teosofía o de los libros azules de Vicente Beltrán Anglada, sino que el camino espiritual está representado en todas las tradiciones de muy diferentes maneras. Y el proceso que pasa el ser humano hasta llegar a otros estados de conciencia es el mismo, da igual la época, da igual la cultura, da igual el punto en el globo en el que cada uno estemos, la esencia, el espíritu, aquello que somos en realidad y que nos une a todos, es el mismo allá donde estemos. Y me venía a la mente pues figuras como San Juan de la Cruz, que nos explican cómo es este soltarte el antacarana en la tradición cristiana, pero la verdad que las palabras que utiliza, si comparamos con las de Vicente, vemos que hay un paralelismo, que están hablando de una experiencia similar, al igual que nos puede hablar Krishnamurti, al igual que nos puede hablar Consuelo Martín o Sesha o cualquier persona que haya vivido esta experiencia puede ser de no dualidad, de vacío, de conexión con el todo. Y bueno, voy a leer porque es brevemente de la poesía de San Juan de la Cruz, porque es muy explicativo. Cuando dice, entréme donde no supe y quedéme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Yo no supe dónde entraba, pero cuando allí me vi, sin saber dónde me estaba, grandes cosas entendí. No diré lo que sentí, que me quedé no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Es decir, se trasciende todo lo conocido, pero entras en un estado de otra comprensión, de una mente lúcida, de otra percepción de la realidad. Él habla de paz, de piedad, una ciencia perfecta, de profunda soledad. Entonces, realmente es ahí donde los seres humanos vamos a estar en algún punto de nuestra evolución, que nos quede más, que nos quede menos, que en ese camino volvamos atrás y evidentemente la personalidad quiere seguridad. Y si nos queda algún tema psicológico por resolver, algún tema de la personalidad que tengamos que afrontar, lo tendremos que afrontar porque si no será una rémora, no podremos entrar ese vacío si no tenemos todo resuelto o no podremos permanecer, como habéis dicho, porque no es solo entrar, o no es solo saborear esa mente sin límites o ese corazón expandido, se trata de permanecer. Y si hay algo psicológico no resuelto, si hay algún, como decía García Campayo, algún muerto en el armario, algo que no podríamos contar a nadie, algo que nos da vergüenza o nos sentimos culpables, si eso no está resuelto, no vamos a poder dar ese salto al vacío. Se trata de soltar, de desapegarnos y de comprender. No podemos soltar el antacarana si no comprendemos qué es el antacarana o soltar la personalidad o desapegarnos si no hemos de alguna forma comprendido, abrazado, amado, integrado todo aquello que somos en cualquier momento, toda aquella manifestación que tenemos. Y en esa integración es la que nos permite soltar y llegar al momento en que podremos permanecer
más en ese estado de serena expectación, sin ninguna meta, sin ningún propósito, simplemente siendo e irradiando desde el corazón. Eso es lo que entiendo, que todos estamos en este proceso y es cuestión, como habéis dicho, de perseverar. Claro, y también creo que en una conferencia habíamos escuchado ¿por qué no practicáis el silencio, ¿no? Y quizás todo este movimiento, este descubrimiento, esté dado por grados de silencio. Desde que comienza el ser humano, cuando calla y observa, después cuando permanece en esa espera silenciosa, cuando aprende a vivir en serena expectación, cuando la vida es a través de la atención, a través de la adaptabilidad y en ese conocimiento de cómo son las cosas, en ese descubrimiento de los misterios que va sucediendo cuando va experimentando el silencio, es cuando naturalmente todo este proceso lo va a poder ver el ser humano desde, como dice Vicente, desde una perspectiva superior, desde la atalaya de la conciencia. Ahora nosotros que vamos experimentando lo que es el silencio, lo que es la atención, bueno, en algún momento experimentaremos todo esto, pero como va siendo un proceso natural que se va dando de aquel que va teniendo esa experiencia espiritual más que leyéndola. Entonces es realmente como un canto de esperanza ese participar de ese silencio interior e ir profundizando y dándose cuenta de todo lo que va sucediendo cuando estamos en silencio, cuando vamos experimentando el vacío, y es dejarse, soltarse sin más. Nuestra mente puede decirnos muchas cosas, pero en la experiencia espiritual ahí está la riqueza del presente, del aquí y ahora, y vamos practicando todos juntos, ¿no? Aprendiendo qué es el silencio prácticamente en nuestra vida cotidiana. Así que eso, como se decía, ¿por qué no practicáis el silencio? Pues antes de irnos al espacio del amor, yo solamente quería, un poco enlazando con lo que también había antes dicho Carmen, que San Juan de la Cruz decía, también en parte de esos versos decía, ya no tengo ganado ni tengo oficio, que en amar está mi ejercicio. Y la cuestión sería, ¿no es acaso el verdadero servicio la única forma de vivir sin antacarana? Bueno, ahí lo dejo. Lo dejamos. Nos vamos, mejor dicho, al espacio sobre el amor. Adelante. Grandes pensadores de todas las épocas han dicho que el amor une. Al experimentar el amor vivenciamos la unidad con todos los seres. Ello ocurre cuando despierta nuestro corazón, chakra cardíaco. Nos preguntamos, ¿qué es el amor? Hoy, en el espacio sobre el amor, escucharemos un párrafo de la conferencia de Vicente Beltrán Anglada titulada El silencio y la acción creadora. Pasar de la etapa del simple conocimiento esotérico a la experiencia esotérica, lo cual no significa una experiencia parapsicológica, como creen algunos, ni una experiencia mística, sino el dinamismo de la acción. Se penetra quizás por la mente cuando la mente ha sido entrenada convenientemente y va surgiendo triunfante de todos los pensamientos que están revoloteando por él. Se hunde después en el corazón. Se hace un equilibrio perfecto, se enlaza el centro coronario con el centro del corazón a través del centro ajna, entonces surge como corresponde a este silencio místico establecido por este triángulo el desarrollo de la palabra, de la voz, de este centro de la garganta.
el cual debe ser convenientemente desarrollado porque estamos viviendo, como digo, en una era en donde la palabra tendrá que resonar de muy distinta manera a como ha resonado hasta este momento presente. Puedes leer estos párrafos en la conferencia de Vicente Beltrán Anglada, El silencio y la acción creadora. Preparamos para la meditación. Respiramos, nos concentramos atentamente en la respiración y relajamos nuestro cuerpo físico rápidamente. Aquietamos nuestras emociones, observando atentamente cualquier emoción, dejándolas pasar como nubes en el cielo, sin engancharnos, y también observamos atentamente los pensamientos que surgen en nuestra mente. Al observarlos atentamente, vemos cómo se disuelven, desaparecen quedando un silencio profundo. Desapareciendo las tensiones, la paz profunda aparece e invitamos a que la paz se deposite suavemente sobre el corazón y así dirigimos nuestra mirada hacia el ángel solar, aquel ser que de forma permanente nos abre las puertas de lo más elevado de nosotros mismos, a través de los impulsos divinos que constituyen las mejores inspiraciones en nuestra vida. Presentes en una conciencia de ser, aquí y ahora, que surge de un silencio infinito que lo rodea por todas partes, y así, en el corazón del ángel solar, permanecemos. Visualicemos el símbolo de la nueva era. Un fondo azul, el color del amor, con una cruz de brazos iguales blanca, que significa sacrificio. Visualizamos un círculo dorado que representa al logo solar. Un triángulo amarillo brillante, color del plano búdico, cuyos vértices están ocupados por el señor Buda, el espíritu de la paz y el avatar de síntesis, que son luz, amor y voluntad respectivamente. Es el gran triángulo mágico. Una estrella de 5 puntas azul que representa al avatar de Acuario, el Cristo. Azul, el color del amor, que también tiene una cruz de brazos iguales blanca, que representa el sacrificio del instructor del mundo al aparecer públicamente. Recitemos 3 veces el mantra de unidad. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Invocación a los maestros del cono sur de América. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los 3 maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los 3 maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los 3 maestros del cono sur nos inspiren y ayuden.
la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Gracias Jesús por dirigir la meditación, no nos queda casi tiempo. Les comentamos que el próximo miércoles el tema del programa será la genuina libertad del ser humano. Hablábamos de apegos, de trascender el apego, de trascender incluso el antacarana. Bueno, la genuina libertad de un ser humano es cuando ya no hay ninguna cuestión interna que nos limita y podemos expresar toda la potencialidad de nuestro ser superior, de la tríada espiritual. Un poco más o menos va a ir por ahí el asunto, pero lo vamos a investigar. Vicente Beltrán Anglada tiene referencias a la libertad, a la genuina libertad del hombre, y Consuelo Martín también tiene un libro que se llama La libertad y el amor, conecta la libertad con el amor es del plano búdico, y invitamos a todos los oyentes a investigar durante esta semana, hasta el próximo miércoles, qué es realmente la genuina libertad del ser humano. Si quieren seguir viendo más de estos temas, pueden aceptar las sugerencias de pantalla y nosotros decirles que esperamos que se hayan sentido a gusto y les enviamos un abrazo fraterno y mucho, mucho amor para todos. Hasta siempre.